Capítulo 6. El lío del potaje. Sé que Clara pone demasiada mantequilla en su dulce de azúcar. Siempre me da un dolor de cabeza desgarrador, pero caramba, no es bueno. No pude evitar comérmelo si supiera que me iba a matar al día siguiente. El aspecto de la chica pálida, la verdad de sus exclamaciones, mientras pasea por el paseo del campus del brazo de la chica marrón, entre las conferencias de la mañana siguiente. Clara Denny le había dado al círculo solemne otro de sus dulces de agua. Banquetes en su habitación la noche anterior, y, como de costumbre, había destrozado el sueño, desayuno, y recitaciones matutinas para la media docena de elegidos, con el gran riqueza de su exquisitez hecha a mano. A Clara la llamaban la muchacha gordita, y la llamaban bien. Era, físicamente, una mujer madura, mujer joven a los 16 años, sana, vigorosa, de mejillas sonrosadas, regordeta y no desagradable, juguetón y despreocupado, con $10 a la semana, por diversión. Fue una digna líder del círculo solemne de estudiantes de segundo año que ella había organizado, cada uno de cuyos miembros había jurado sagradamente se reúnen todos los viernes por la noche para disfrutar de una magnífica hora de sabrosa suntuosidad. En la lengua vernácula, el oleaje alimenta. Clara era floridana. Su padre había monopolizado astutamente los negocios de transferencia en la metrópoli del estado, y de una humilde horse start ahora operaba una veintena de furgonetas de mudanza y camiones, y aumentaba sustancialmente, cada año, sus propiedades inmobiliarias. Señor Denny dejaba caer una sílaba irlandesa de vez en cuando, tomaba regularmente su pequeño pellizco de espíritus, y comía proverbialmente largo y frecuentemente. Año después de que pasó el año, con el hombre resistente como un animador literal en el Denny, hasta que sus arterias, que se endurecían gradualmente, comenzaron a gotear. Luego vino el cambio que trajo a Clara a casa de la universidad, a casa, primero a la compañía, luego a la lactancia, y finalmente a través de los años feos, a esclavo de este remanente de humanidad que se desintegra. Despacio a regañadientes, esta vieja y genial alma descendió en la escala de la vida humana. Era cariñoso y patético en la torpeza inicial y desacostumbrada de su debilidad indolora. Solo unos días, cariño, y daremos una vuelta al coche y tu padre les enseñará a los advenedizos cómo hacer crujir el negocio. Los días de susurro no llegaron, pero cortos periodos de la irritabilidad sí. Quería su Clara chica cerca y se impacientó en su ausencia. Se opuso a la lactancia de su madre, y más tarde se convirtió en sospechaba que ella estaba conspirando para mantener a Clara alejada de él, y a menudo saludó a madre e hija con palabras irracionales. Suyos los intereses se estrecharon lastimosamente, hasta que no se extendieron más allá del alcance de sus sentidos, y los sentidos mismos se embotaron, así como lo hizo sus sentimientos de finura. Se volvió descuidado en sus hábitos, y requirió cada vez más atención a su barba y ropa. Primero la tosquedad se asomó, luego se convirtió en un huésped permanente, una tosquedad que en la presencia de la esposa parecía inflamarse, y que finalmente podía ser acallada solo por la caricia real de los labios de su hija. Y con la lentitud del derretimiento del tejido cerebral, desapareció con todo vestigio de decencia. Pensamientos viles que nunca había cruzado el umbral de la mente normal de John Denny parecía criado sin freno en el caldero de su cerebro enfermo. La suya era una robustez vital que, durante 10 años, se negó a la muerte, pero durante la última de ellas fue física y moralmente repelente. Sentimiento, ese miedo demasiado a menudo a los chismes desagradables, o a la ignorancia falsificación de las consecuencias, se interponía entre esta familia y la atención institucional y profesional, que podría haberle dado más que el amor de cualquier familia, y protegió a aquellos que tenían sus vidas para vivir de recuerdos que son despiadadamente crueles. El hermano mayor de Clara tenía mucho del buen humor de su padre y menos del buen sentido de su padre. Él también tenía dinero para usar solo por diversión, y Jacksonville estaba muy abierto. Así que, después de que la desgracia de su padre eliminada la restricción paterna, se multiplicaron los pellizcos de espíritu del niño en medias pintas completas. Durante 12 años bebió mal, fue maldecido por su padre, rezado por su madre, y llorado por Clara. El maravilloso poder de un avivamiento cristiano lo salvó. Consiguió la religión y lo hizo bien, y vive una vida sana y sobria.
La hermana mayor se había casado mientras Clara estaba en la escuela, y vivía con su pequeña familia en Charleston. Su deber estaba en su casa, pero el deber se enfatizó de manera sorprendente cuando las cosas salieron mal en Jacksonville, y admitió francamente que era completamente demasiado nervioso para ser de alguna utilidad en torno a la enfermedad. Ni llegó nunca a ayuda, incluso cuando la copa de los problemas de Clara parecía desbordarse. Y esto se llenó de amargura cuando, de repente, la madre tuvo una derrame cerebral, y el cuidado de dos inválidos y la presencia de ella periódicamente, su hermano borracho le hacía exigencias despiadadas durante 20 años. La madre había sido una mujer sensata, por sus ventajas, y sobre todo por su eficiente, y bajo su enseñanza Clara había llegado a ser excepcionalmente capaz. Los dos inválidos yacían ahora en habitaciones contiguas. Cualquiera de los dos puede, dijo el doctor, y cuando estaba solo en la casa con la hija, estaba atormentada por un temor mórbido que con frecuencia la hizo vacilar antes de abrir la puerta, con el temor de que podría encontrar a uno de los padres desaparecido. Dio la casualidad de que ella estaba fuera, tomando tratamiento, incapaz de regresar a casa, cuando la gripe y la neumonía se apoderaron de la madre, y la vela de la vida del padre finalmente se apagó. Clara había manejado la situación del hogar con una eficiencia intermitente. Cuando entró en la habitación del enfermo de su padre, llamada de repente desde hilaridades irreflexivas del círculo solemne y de los festines de caramelo, y vio tan alterado y, para él, tan peligrosamente frágil, en su inválido silla, algo salió mal con su respiración. El aire no podía llegar en sus pulmones. Se le asfixió la garganta y se desplomó en la cama. Parecía que se necesitaban sales aromáticas y aguardiente para traerlo su espalda. Dijo después que no estaba inconsciente, que sabía todo lo que estaba pasando, pero sintió una sofocante sensación de asfixia. Más tarde, después de uno de los primeros brotes antinaturales de su padre, sufrió una serie de escalofríos y su madre pensó, por supuesto, que era malaria. Pero muchas grandes dosis de quinina no lo rompieron, y no cuando llegó el médico, su pequeño termómetro no reveló fiebre. Pasó 3 meses en Old Point Comfort y los escalofríos nunca desaparecieron. Tan malo otra vez. Otros síntomas internos angustiosos aparecieron de cerca tras el shock de la parálisis repentina de su madre. Una operación y un mes en un hospital del norte fueron seguidos por un alivio comparativo. Pero sus síntomas nerviosos finalmente se agudizaron y estaba pasando el tiempo. Primavera y principios de verano en reposo en un sanatorio cuando sus padres murió. La casa de Jacksonville fue cerrada entonces. Poco después, Clara quedó profundamente impresionada por el mismo renacimiento en la cual su hermano se convirtió. Aunque no podía salir de su iglesia para unirse a esta denominación menos formal, entró en el hogar actividades misioneras con mucho entusiasmo. En esta época se entabló una amistad formada con una médica que, a medida que pasaban los meses de asociación, una visión razonablemente clara de su vida y la animó para entrar en una escuela de formación eclesiástica bien equipada para diaconisas. El hechizo de las influencias religiosas del avivamiento del año anterior todavía era fuerte. Esto, y el estímulo de nuevas resoluciones, la llevaron consigo durante 6 meses. En sus estudios y trabajos prácticos demostró habilidad, eficiencia y destellos de sentido común. Luego se convirtió en enamorada de una mujer más joven, una compañera de clase, su corazón estaba vacío y hambrienta del amor que significa tanto para la vida de la mujer. Desgraciadamente escuchó a su ser querido infiel comentar a un confidente: me pone enfermo que me bese Clara Denny. Otro choque dañino, seguido de otra serie de malos ataques. Los viejos hechizos, escalofríos y las revoluciones internas habían vuelto. Rápidamente se volvió inútil y una carga. El médico de la escuela la envió a 1000 millas de distancia especialista. Conocimos a Clara Denny, efervescente, ganadora, casi encantadora, una minx de 16 años. Examinémosla a los 36 años. ¡Qué deformación! Pesa 173, es solo 5 pies y 4. Su rostro es pesado, empapado, insípido. Sus ojos, anormalmente pequeño. Su tez es cetrina, casi fangosa. Su barbilla, temblorosa y doble. Las cejas negras fuertemente delineadas son el único remanente aparente de la buxom las de hace 20 años. Sus manos están regordetas.
Su figura suave, blanda, descuidada. Su presencia es malsana. El especialista la encontró internamente como apareció externamente. Si bien no orgánicamente enfermos, los órganos vitales eran funcionalmente inertes. Las evidencias físicas y químicas apuntaban a la acumulación en un cuerpo naturalmente robusto de las toxinas gemelas, envenenamiento alimentario y oxidación. La atormentaba el miedo a la parálisis. Ella confundía sentimientos con ideas y estaba segura de que su mente iba bien. Los hechizos que había comenzado al lado de su padre inválido, ahora eran de ocurrencia. Ni ella ni nadie sabía cuándo se iba a caer. Ella encontró otra razón para su creencia de que su cerebro estaba afectado en ella, dolores de cabeza cada vez más frecuentes. Durante años había sido incapaz de leer o estudiar sin sus gafas, por el dolor en la base de su cerebro. Cuando se probaron estos maravillosos anteojos, se descubrió que representan una de las correcciones más leves que hacen los ópticos. En realidad sus ojos estaban por encima de la media. Sus preciosas gafas eran prácticamente vidrios de ventanas. Gran parte del día lo había pasado en la cama, con café caliente y agua caliente. Se necesitaban biberones para mantener a raya los escalofríos angustiosos que de lo contrario, seguía cada desmayo. Su apetito nunca flaqueó. Había sido una gran consumidora de carne desde la infancia. Nunca hubo una comida ni sin al menos 2 tipos de carne, y una taza de café siempre, más frecuentemente, 2, sin efectos de póstumo, sino el genuino goteo negro. A pesar de tanto trabajo dental, su gusto por lo dulce nunca se había llenado. Le encantaba la comida y su apetito lo exigía tanto en cantidad como en calidad. De peculiar importancia fue el hecho que a lo largo de los años nunca había tenido un hechizo cuando físicamente mentalmente cómodo, pero, a medida que pasaban los años, la cantidad de malestar que pudiera provocar una perturbación nerviosa se hizo menor y menos. Era una mujer bien informada, bastante interesante en muchos otros temas, fuera de ella misma, y había hecho muchas lecturas excelentes. Sin afligirse, mentalmente habría estado más de lo habitual interesante. Cuando su especialista comenzó la investigación de su moral él mismo, la encontró impresionada con la creencia de que ella era una salvada mujer, lista y solo esperando la salud para que pudiera tomar la obra del Señor. Pero mientras buscaba los recovecos más profundos de su alma, descubrió un lodazal. El resentimiento se apoderó de la hermana que la había abandonado solos para hacer frente a las agotadoras cargas de la enfermedad de sus padres y una hermana que se había cuidado a sí misma y a los suyos. Familia, a pesar de todo. Peor que el resentimiento ardía contra el padre, una enemistad sorda y mortífera, nacida en las horas odiosas de su odiosa, pero impotente, demencia. Burning Deep fue una protesta no apaciguada que, en lugar de la vida normal, los placeres y las oportunidades de otras chicas, había sido encadenada a su desagradable presencia. Se emprendió un tratamiento basado en una clara concepción de su moral, necesidades mentales y físicas. 7 meses de vida recta intensiva fueron ordenados. La mayor dificultad se encontró en la restricción forzada de los excesos alimenticios. El amor por las cosas buenas para comer era teóricamente, pero, en la práctica, las fuerzas del deseo y la costumbre parecían insuperables. Su ansia de buena comida de vez en cuando desalentaba sus propósitos y periódicamente rompía sobre la rigidez del hospital régimen. Pero fue ayudada en todas las fases de su vida. La piel despejado. Volvió una pizca de las rosas. 25 libras de más del peso inútil se desvaneció y las semanas transcurrieron sin amenaza de hechizo o frío. Estaba renovando su juventud. Una comprensión recta de las lecciones que le depararon sus años de sacrificio, apelaron a su juicio, sino a sus sentimientos, y, como un nuevo ser, volvió a la escuela de formación eclesiástica. La señorita Denny había sido instruida en principio y en la práctica acerca de, para ella, las lecciones vitales de la vida correcta y nutricional. Cada paso del camino ha sido claro, y se ha demostrado que es correcto por la prueba de la demostración práctica. El cronograma esbozado de hábitos, incluyendo algunas negaciones y alguna actividad gratuita, la mantuvieron en óptimas condiciones, de hecho, en mejores condiciones, durante 6 meses satisfactorios. Nunca había logrado tanto. Nunca lo hizo. La vida promete más, como resultado de sus propios esfuerzos.
Ella se había ganado comodidades que, al parecer, habían depuesto para siempre a sus antiguos enemigos nerviosos. La vida victoriosa parecía estar al alcance de su mano. Luego vendió su nacimiento, derecha. Se sentía muy bien. ¿Por qué no podía ser como las demás personas? Ciertamente, de vez en cuando ella podía tener las cosas que amaba. Eso no era más que un pequeño lío de potaje. Unas chuletas, una taza de café de verdad, unas mentas para después de la cena. El médico las había proscrito todas, pero una vez no dolerá. Su conciencia se remordía, pero pasaban los días. No hubo hechizo, sin escalofríos, sin dolor de cabeza. No me dolió, fue su triunfo conclusión. Y de nuevo se aventuró y no pasó nada, y de nuevo, y otra vez. Luego el café todos los días y pronto los dulces y las carnes, de todas formas. Luego café para que siga adelante. El mensaje de los desmayos que regresaban no eran escuchados, a menos que fueran respondidos por temeridad, por miedo habían llegado los pensamientos y las viejas enemistades y otras nuevas embrujado. La rutina y el régimen habían desaparecido semanas antes, y ahora aún las vacaciones tenían que ser. No volvió a su trabajo, sino que se ilusó ella misma con una serie de pretensiones. Antes de que terminara el año, los diablillos de toxinas mórbidas se hizo notar y recurrió a los vinos, más tarde al alcohol en formas más fuertes, y el alcohol generalmente hace un trabajo corto de la finura que Dios da a la mujer. Dejamos a Clara Denny a los 40, la dejamos en el camino de la licencia que conduce a niveles cada vez más bajos.